Bueno, Rafa, ahí también está Rafa. Hola, Bueno, buen día para todos. Ahora sí, ahora estamos todos en la línea segura, ¿o no? sí, sí, ahora tengo todo. La otra era media clandestina, no sé dónde nos metiste, Pablito, es medio peligroso. Bueno, me descubrieron, disculpen. Eh, Bueno, me tomo un minuto para presentarlos. Guille y Rafa son de Federación Patronal. Están a cargo de todo lo que es el área de agro, entre otras cosas, porque hacen muchas más cosas que eso. Así que bueno, son los que nos van a estar acompañando en esta reunión. Así que bueno, cuando quieran nomás arranquen. bueno, como dice acá el amigo Pablo, con Rafa estamos los dos juntos al frente de lo que es el ramo agro acá en la Unidad de Negocios Córdoba, así que bueno, la idea un poco de la reunión, lo que charlamos con Pablo era trasladarle un poco y hacer un repaso de las condiciones más sobresalientes de cada producto que comercializamos. Y bueno, entiendo que algo ya deben haber estado chusmeando un poco en Self, que ya está colgado, o sea, el manual de esta campaña está colgado. No hay muchas modificaciones respecto a la anterior, pero bueno, se va actualizando año a año. Así que bueno, la idea un poco de, como nos trasladó Pablo, ustedes tenían intenciones o interés en desarrollar el ramo, o por ahí pueden llegar a tener alguna posibilidad de negocio con algún cliente potencial. Entonces, bueno, estaba bueno de que ustedes teniéndonos como una de las compañías por ahí más destacadas en el mercado y en su cotizador, estaba bueno que conocieran un poco los productos nuestros y bueno, se empaparan un poco. Primero también sepan quiénes son los que manejan el ramo acá en la agencia y bueno, empezar un poco a trabajar este ramo que es muy dinámico, muy estacional, pero bueno, requiere por ahí de ciertos conocimientos finos de lo que es el mercado y sobre todo la actividad agropecuaria. Así que bueno, no sé ustedes, la idea es hacerla un poco participativa la reunión, pero Pablo, por ahí a lo mejor los chicos ya tienen algún conocimiento, que nos cuenten ellos un poco qué conocimiento tienen del ramo, como para también enfocarnos ahí en darle una charla un poco más intensa o no, dependiendo de ello, ¿no? Lo que vamos a hacer es vamos a repasar los dos productos que nosotros comercializamos, pero bueno, también contanos un poco de los chicos, qué experiencia tienen, si pudieron trabajar el ramo con otras compañías, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que hay algunas personas que sí ya conocen el ramo, algunos ya tuvieron algunas experiencias con Federación que han resultado muy positivas, pero me parece que Nobleza Obliga, nosotros como organización no somos los más especialistas en el tema. Así que yo haría un repasito de lo que tuvieron, lo que está en el manual, eh, sin entrar en un detalle tan fino. Y me gustaría también que básicamente se lleven de acá las cosas más importantes para poder cotizar. Eso me parece que es, creo que es la misión de esta charla, ¿no? Es que todos más o menos entiendan cuáles son los dos productos que tienen, algunos alcances y básicamente qué se necesita para cotizar y si lo podemos ver en dónde se cotiza o dónde se carga en el self para que lo puedan ir haciendo. Claro, Básicamente, después claro. iremos viendo a medida que surjan las cotizaciones el tema de la emisión. Vos sabés que esto no es algo de todos los días para la mayoría de los productores, por lo tanto, digo, cuando surja la oportunidad, por lo menos que tengan en claro qué se necesita para cotizar, dónde hacerlo, y el tema de la emisión la iremos viendo cuando surjan Sí, las por supuesto. oportunidades verdaderamente, porque si no vamos a estar explicando cómo se emite y la verdad que me parece que no, hasta que no tengan los casos concretos va a pasar un tiempo.
Así, Bueno, bárbaro, está eh, bien. Sí, sí. Bueno, un poco comentarles en realidad los productos que nosotros comercializamos, que son dos, que ustedes podrán ver después en el manual, lo pueden bajar ahí en Self, eso después Pablo, ahora hacemos una navegación, les comparto pantalla, pero bueno, los dos productos tenemos uno que es con tablas de resiembra, con resiembra escalonada, que es el producto Granizo Premium, y el otro producto que comercializamos es el Granizo Plus, que es el tradicional del mercado con una resiembra del 20% y, bueno, distinto inicio de cobertura plena respecto al otro producto. Eh, Esos son los productos que tenemos hoy en góndola para lo que es el ramo. Lo que vamos a hacer, les voy a compartir un poquito, eh, le voy a mostrar un pantallazo de lo que es el manual. yo, perdón, Guille, a Sí, la mayoría le pasé el manual buenísimo. para que pudieran por lo menos no estar tan verdes. Si hay alguno que no lo tiene, me escribe por privado. Si me olvidé mandárselo a alguno, me escribe por privado y se lo paso ya. Pero todos deberían tener el manual. Está bien. Bueno, vamos a compartir. Yo voy a entrar. Decime un código tuyo, Pablo, así entramos en uno de la. Ahí les dejo cargada alguna cotización o en alguno de los productores. No sé si alguno quiere pasar el código. A ver, Yo ingreso directo, no necesito clave. bueno, ahí te digo, Guille. Dale, cántame alguno. 30360. ¿Están viendo, no? La pantalla, sí. ¿Cómo? Están viendo, digo, les compartí pantalla, digo, ¿están viendo? Sí, 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 perfecto. Ah, ok, bueno. Bueno, la ruta de acceso para el cotizador de riesgos varios, ustedes ya la conocen. Vamos desde producción al cotizador donde te lleva a otros ramos, nueva cotización y ahí tenemos dos alternativas de cotizar. La cotización de manera individual, facturación individual o facturación colectiva para lo que es el ramo, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a arrancar con un individual. Nosotros tenemos hoy un poquito lento el sistema, pero bueno, no va tanto. Vamos a bloquear esto. Bueno, acá como ven, los dos productos que están disponibles, el Granizo Premium y el Granizo Plus. El modo de cotizar es el mismo. Eh, bueno, vamos con el premio. Cántame tu quit, Pablito, así lo cargamos. Hola. 20, 29, 238, 212, Para el monotributo inscrito le ponemos. Inscrito. monotributo. Bueno, es lo mismo. Tengo menos tierra yo que Para. 20 me dijiste. 20, 29, 238, 212. Bueno, ahí cargamos la localidad del solicitante. Y vamos a buscar acá en localidades granizo, que tenemos que ingresar el departamento. Nosotros lo que es desde Córdoba acá la suscripción, el ramo es un ramo que está liberado, pero bueno, principalmente la zona de suscripción, la zona núcleo en la cual estamos, nosotros suscribimos muchísimo en Córdoba y algo en San Luis. Así que, bueno, el departamento acá, vamos a poner, supongamos un ejemplo, tercero arriba.
tercero arriba, cultivo, estos son todos los cultivos que tenemos habilitados para cotizar, de fina y de gruesa. Vamos a ir a un maíz, que ya estamos en la época de siembra de maíz, y bueno, después te da la opción de cotizar en moneda o quintales. Perdón, la moneda de cotización, ¿qué es? ¿En quintales o hectáreas? Cuando nosotros decimos quintales es porque definimos la suma asegurada en la cantidad de quintales que tenemos habilitado para el cultivo o la que pretende asegurar el cliente. El límite para este departamento y para varios de los departamentos que ustedes también eso lo pueden ver en el manual, es de 40 quintales de maíz. Para la soja, por ejemplo, y el trigo tenemos 20 quintales por hectárea. Tenemos adicionales de viento, que acá les indica la alternativa de franquicia que quieran elegir para suscribir de ese adicional. En este caso opera sobre área el viento. Los otros que están acá, que son sobre lote, se puede hacer sobre lote, pero y tiene una tasa un poquito más bonificada, porque bueno, obviamente que sobre área implica que es una franquicia menor, dado que solo va a afectar, solo va a aplicarse sobre el área afectada y no sobre el lote. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés una franquicia, un lote de 100 hectáreas y el área afectada es solamente 20, bueno, el hecho de hacerlo sobre el área, la franquicia de aplicación va a ser menor. Bueno, no lo ponemos porque muy poco se suscribe. En realidad, con el único cultivo que se suscribe viento con mayor predominio es con el maíz, que es en la etapa inicial del cultivo. Y el descuento de contratación temprana que opera hasta el 15 de diciembre para lo que es gruesa. Ese les va a permitir ingresarlo. Franquicia optativa y bonificación por bono, por ahora no lo toquemos porque no tiene sentido. En este Guille, departamento, sí, permíteme hacer una aclaración. sí, Andate ahí a la parte donde están los departamentos. sí. Yo ahí recién en el chat les acabo de poner qué es lo que nosotros entendemos que necesitarían ustedes de parte del asegurado que les proporcione como información para poder hacer una cotización. Una de las cosas que es fundamental es que sepan bien y que el asegurado les pase las coordenadas en donde se encuentra el campo, el lote a asegurar, y que puedan ustedes geolocalizar esas coordenadas en algún mapa, como puede ser Google Maps, como puede ser Google Earth. ¿Para qué? Para que puedan saber bien en qué parte puntualmente de un departamento de la provincia de Córdoba se encuentra. ¿Por qué esto? Porque ahí despliega, por favor, la parte de localidad de Granizo y busca, por ejemplo, Río Segundo. Rafa, te interrumpo un Sí, segundito. Vos sabés que no sé por qué no están dando el chat de Gmail. Si querés me lo pasás por privado y yo después lo comparto. dale, ahí te lo paso. Como ven ahí, por ejemplo, Río Segundo está dividido en dos. Lo tenemos dividido en dos partes. Tiene tarifa distinta, ¿sí? De acuerdo si está en el este o el oeste, y entonces se van a encontrar con algunos departamentos de la provincia de Córdoba que tienen esta situación, que tienen una división al este o al oeste de alguna ruta, o al norte o al sur de alguna ruta. Por eso les digo que es importantísimo que una de las cosas que les tienen que pedir al asegurado cuando va a pedirle una cotización es que les pasen efectivamente las coordenadas del lote en donde se encuentra el cultivo que quieren asegurar. Eso dice. Está bien. Por ejemplo, el otro era San Martín, Rafa. Sí. General San Martín también es Unión, también tenemos separado. al este. General López, ven, por ejemplo, nosotros tenemos fuerza de venta en la zona del sudeste de Córdoba, que está pegado, que limita con Santa Fe. Bueno, el departamento que está al límite es justamente General López. Y bueno, se da la particularidad que
campos que están al norte o al sur de la ruta 8. Esto un poco va en línea con lo que les quiere transmitir Rafa de tener la precaución por ahí de, si bien la tasa varía, no tanto, pero bueno, es importante cargarlo en el departamento correcto. Así que bueno, está buena la observación de Rafa. Igual, cualquier duda que tengan, nos detienen y nos preguntan, porque bueno, la idea es que participen ustedes y tengan la libertad de hacer la consulta que deseen. Bueno, vamos entonces con Dice, perdón, ahí tercero. vos hablabas de Sí, los adicionales. sí. El incendio está incluido, ¿verdad? Sí, sí, en la cobertura básica. El Bien, incendio es la suma asegurada que opera para esa cobertura es del 80% de la suma asegurada de granizo. En bien, este caso puntual que yo tomo acá, le cotizo 100 hectáreas a 40 quintales. Por lo tanto, los 3.200 quintales van a ser la suma asegurada de incendio. Ahora, porque todavía no lo coticé, pero después a la hora de emitirse la póliza figura bien, se discrimina bien el valor. bien, papá. Se toma un valor cuando la moneda de contratación es quintales, que como en este caso, que la seleccionada es quintales, se toma un valor de referencia en la emisión de la póliza del cultivo. En este caso, el valor de referencia que toman es de 25.490 pesos. Es un valor provisorio. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo el fin de vigencia del cultivo, para lo que es maíz, tenemos tres alternativas nosotros vigentes. En realidad tenemos la del 30 del 4, que es para el maíz de primera, muy temprano, sembrado te diría a mitad de septiembre, y si no tenés el fin de vigencia del 15 del 6, que es el que mayormente se suscribe, y porque bueno, sabemos que el maíz es un cultivo que requiere cierta etapa de madurez y bueno, el secado es muy importante y bueno, siempre una vez que ya tomó la madurez del cultivo, eh, soporta todo tipo de temperatura. Lo más crítico del maíz es en la etapa vegetativa. Pero bueno, y la otra alternativa que no está acá, que se pide por portal de contacto, es la del 31 del 8, que es para maíces tardíos, sembrados después del 5 de diciembre aproximadamente. Entonces, es un maíz que requiere mayor tiempo y con el 15 del 6 se quedarían cortos. Pero esas serían las vigencias del maíz. ¿Qué pasa? Entonces, hoy se emite con un valor de quintal de referencia eh, y es provisorio. Y después, llegado el vencimiento de la póliza, que en vamos a tomar el del 15 del 6, se toma el valor del cultivo de la Bolsa de Comercio de Rosario o Dársena a Buenos Aires, en caso de que no tengamos esa referencia de Rosario, se toma el valor del cultivo del quintal el tercer día hábil anterior al vencimiento. Y ese valor es con el que se refactura la póliza. Por lo tanto, si la póliza hoy se emite a un valor, a un premio de, vamos a tomar el ejemplo, a ver, cotizamos, ingrese quit válido, a ver, pará, ¿qué me diste, Pablo? No quiero quedar pegado hoy. 20, 29, 23, 8, No, 2. 20, 29, 2, 3, 8, 2, 1, 2, 0. Ah, falta el 0. Ahí está. Bueno, supongamos que la póliza, lo dejamos así, no importa, normalmente es inscripto. Bueno, la tasa que arroja este negocio de 100 hectáreas en ese departamento y de este cultivo es del 7,01 sin IVA, ¿no? A esto hay que sumarle el IVA, que es el 24%. Acá tomé un ejemplo, el quit de Pablo es monotributo, pero las pólizas se emiten con IVA inscripto para lo que es el ramo. El premio de esta póliza es de 8.863.209,47. Pero como bien les dije, es un premio provisorio que se tomó con este valor de quintal. Después, si el valor del quintal, ejemplo, en junio pasa a ser de un 30% más,
ponele que vale 30.000 pesos el cultivo, el quintal de maíz, se va a refacturar y se va a emitir un endoso con un 30% más de premio. Hola Eso Guille, buen día. Una quedó, consulta. quedó claro. Buen día. A ver, para que vuelvo al listadito. ¿Quién habla? Jere. Sí, Guille, ¿podrás hacer una coti con no con el Premium, sino con el Plus? Sí, sí, ahora lo repasamos a los dos. Meta. ¿Eh? Pero bueno, un poco esa es esto tanto para el maíz, tanto como para la soja y como para el trigo. Sabemos bien que el maíz y la soja son cultivos de gruesa, con lo cual si fuéramos a cotizar un trigo, el fin de vigencia es del 31 de diciembre de este año. Entonces, bueno, también la metodología de refacturación es la misma, siempre que se hagan moneda de quintales. ¿Alguna duda respecto a la cotización en sí de este producto y de esta moneda y de este cultivo? Reitero, los cultivos pueden variar, puede ser sorgo, puede ser soja, pero bueno, después la limitación de suma asegurada por hectárea va a depender de él. Como indicaba Rafa hoy, hay departamentos en los cuales, por ejemplo, San Justo, Unión, Marcó Juárez, el límite de suma asegurada para el cultivo maíz no es de 40, es un poco más alto, es de 80. Pero bueno, eso está establecido históricamente por bueno, las zonas de riesgo. Hay zonas de riesgo donde la posibilidad de caída de granizo y los antecedentes siniestrales son mayores, más altos que otras. Entonces, bueno, en Río Cuarto y San Luis tenemos que la siniestralidad es mucho más elevada, por ende, otra aclaración que les hago, que está bueno. Tercero arriba, la franquicia que opera es el 6 no deducible. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que hay un siniestro y el tasador va a verificar el daño y el daño es del 5%. Bueno, en ese caso no va a tener, no se le va a pagar al cliente porque no superó el 6%. Ahora, si el daño tasado es de un 10%, el cliente cobra el 10% del daño de la suma asegurada. Eso en este departamento. Si fuéramos a Río Cuarto, por ende lo vamos a hacer para que vean la diferencia de tasa ¿Lo sobre cobra o se lo todo. descuentan del premio? ¿Vos me decís el daño? Sí, a la franquicia, perdón, cuando supera la franquicia a indemnizar, ¿le pagan ahí o se lo descuentan del premio a abonar? No, si es un daño y no se procede a la resiembra, le pagan el siniestro, se lo descuentan de la póliza, dependiendo la magnitud del premio de la póliza y la magnitud de la suma a indemnizar. ¿Me explico? No sé si se interpreta. Sí, 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 sí. ¿Eh? Lo podemos llevar a números para hacerlo práctico, pero eso Claro, depende. Sí. la indemnización se paga al final de la póliza, o sea, la fecha de cosecha. Si la indemnización supera el monto del premio, se deduce, digamos, el premio de la póliza de Claro. esa indemnización y se paga la diferencia. Y si no llegara a superar el monto del premio, se aplica al pago de la póliza y va a quedar una diferencia que tiene que saldar el asegurado. Está buena la consulta y vale aclararles algo que, o sea, nosotros podríamos estar hablando de agro y citando ejemplos de esto hasta las 5 de la tarde, porque son muchísimas las situaciones que se dan, como Jeremía ahí planteaba, en el caso de que hay un siniestro, qué pasa si tiene daño y no resiembra. Después tenemos que ir a la situación en la cual el cliente acceda a resembrar ese lote. Entonces ahí ya, dependiendo del producto que se suscriba, se va a pagar un porcentaje según la tabla de resiembra que opera en este producto, por ejemplo, y si fuera el otro producto, el Plus, hay que ver los estadios en los cuales se vio afectado por el siniestro. Pero bueno, yo creo que
la idea es un poco que ustedes se puedan interpretar la manera de cotizar el riesgo, después citando diferentes ejemplos, que ya por ahí es para una charla más avanzada, podemos llegar a interpretar, decir, che, bueno, a ver, cómo voy a cobrar dependiendo el producto, dependiendo el cultivo, dependiendo la fecha en la cual cae el siniestro, dependiendo el estadio del cultivo, y ahí es donde hay diferentes posibilidades, ¿no? Pero bueno, me parece que lo teníamos que dejar para un ejemplo ya de siniestros. ¿Qué va a pasar en siniestro? Ahora vamos a seguir con el cotizador. Vamos a Río Cuarto, por ejemplo. Teníamos que era el 8 millones en tercero arriba. Como bien les dije, en Río Cuarto la tasa es más alta. Entonces, el premio es bueno, ahí se me cambió, pero es la tasa del 8,22. Era el 7% en tercero arriba. Y acá donde opera una franquicia del 10, obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que estando en cobertura plena, en este producto la cobertura plena inicia en B1. El estadio B1 es la primera hoja desplegada del maíz. En ese caso, supongamos que tenemos un daño tasado del 40% de daño que afectó a nuestras plantas en ese lote. Entonces, al tener una franquicia deducible obligatoria del 10, el asegurado va a cobrar el 30. ¿Por qué? Porque se deduce directamente del daño. Entonces, esa es la diferencia que se marca mucho respecto a otros departamentos, a otras zonas que no tienen franquicia deducible, opera el 6 no deducible, y bueno, eso va de la mano con la siniestralidad alta, elevada que tenemos y el riesgo mayor de caída de granizo en esos departamentos. Al igual que en San Luis, la franquicia deducible que opera es el 15%. Pero bueno, eso es muy común que lo vean en todas las compañías. Ese tipo de deducible. Por ejemplo, hay departamentos que nosotros teníamos el 10% de deducible obligatorio, que son uno de los que mencionó Rafa, Río Segundo, Río Primero, y nosotros ya desde la campaña pasada estamos trabajando el no deducible del 6%. ¿Qué diferencia? Con lo cual esto sí tienen que tener en claro que cuando ustedes compitan con una colega donde la franquicia de aplicación vamos, por ejemplo, Federación en Río Primero, tenemos el no deducible del 6%, y compiten con una misma tasa con otra colega que tiene el 10% obligatorio. Ya está, la diferencia. Ahí es donde ustedes tienen que tener en cuenta cuestiones finas como estas, donde les va a determinar la posibilidad de ganar un negocio. Ya el hecho de tener el 6 no deducible, comparándose con otra compañía que tiene el 10, los pone en un lugar de privilegio en la cual ustedes tienen condiciones muy competitivas respecto a la colega. Y el cliente eso lo sabe. Entonces, bueno, pero reitero, ya ahí son condiciones que ustedes las tienen que tener debajo de la manga como herramientas de venta, ¿no? A la hora de tener que ganar un negocio. Pero bueno, esto estamos hablando de un negocio puntual en ese departamento. Por eso es que hoy le decía de que son situaciones que se van a ir dando a medida de que sus clientes que le aparezcan o los riesgos que le pidan cotizar estén en una zona u otra. Este sería la cotización en el producto premium. ¿O se entendió todo muy claro o no, o nada? Yo miro el cotizador y es como que estuviera hablando solo, Pablo, ¿no? No, perdón, buenos días. No, Guillermo, en el caso mío, que soy en este rubro no muy poco, lo voy siguiendo al pie de la letra y lo voy entendiendo. Tengo una pregunta para hacerte. Sí, dale. Si volves a la pantalla, en la parte del cotizador, sí. Donde está el valor. Sí, vamos a modificarla, sí, dale. Dale, a ver, baja un poquito. Ahí, ¿dónde era? El valor por hectárea. Ese valor por hectárea ya está prefijado en el cotizador, es decir, no lo puedo cambiar, yo no puedo poner el valor que yo quiera, eso que me dice el cliente, ¿o sí? Pará, ahí tenía que entrar a la otra moneda de contratación. Yo
Ah, perfecto. Supongamos que el cliente te pide quintales, ¿no? Sí, sí. Eso ahora iba a ir a la otra moneda. Vos tenés la cantidad de quintales porque él te puede pedir 30, pones 30. Él te puede pedir 25 porque dice, che, mira, este lote de 100 hectáreas lo tengo alquilado con mi cuñado y sembramos a media. Bueno, vamos a asegurar 40 quintales entre los dos, 20 quintales cada uno. ¿Me entendés? Y vos lo asegurás, él lo asegura en Federación, su cuñado lo puede asegurar en Sancor, donde quiera, y vos aseguras 20. El límite siempre es 40 en estos departamentos. Como te decía, Perfecto. en El Unión, límite, Marco Juárez, San perfecto. Justo, tenemos 80, ¿no? Eh, Acá no me deja, ¿ves? Mirá. Perfecto, Y, perfecto, perfecto, perfecto. Y el valor de referencia al que yo mencionaba hoy es este. Guille, te hago Es, una consulta. Entonces, ¿no hay un mínimo de contratación de quintales, por ejemplo, para maíz? sí, ¿No tenés? sí, perdón, sí, hay un mínimo que creo que es de 4 o 5 quintales, sí, algo así, Bien. porque por ahí puede llegar a haber alguna situación en la cual el cliente quiera asegurar el mínimo de su costo de siembra, ¿me explico? Y por ahí nos ha pasado que querían asegurar, porque ¿cuál es el punto? Yo no te puedo asegurar menos de lo que te podría pagar a la hora de una resiembra temprana, ponerle algo así. Entonces, bueno, hay un mínimo que tiene que establecerse. Pero sí, está dentro de los 4 o 5 quintales. Guille, te hago una pregunta. ¿Hay algún lugar, no llegué a escuchar, o por lo menos no lo escuché, ¿hay algún lugar Sí. donde directamente no coticen? Que no coticemos en zonas. Sí. Y hay algunas zonas como, por ejemplo, acá en Altagracia. Recordame, Rafa, vos si había alguna otra, pero Altagracia. Habitualmente en algunos campos que están entre la sierra, en Pocho, Sí. Minas, por esa zona. Usted tiene que hacerse la idea que el mapa siempre para el lado oeste, para el lado de la cordillera, como para tomar una referencia, siempre De la sierra, claro, digamos, de de la la sierra sierra. grande. Sí, las tasas se van incrementando. Y para el este disminuyen. Pero bueno, eso eh, es una apreciación más que nada geográfica. Después sabemos que el clima ha cambiado tanto que hoy por ahí tenés épocas o campañas en las cuales cayó piedra en Unión, en Marco Juárez, que fueron catastróficas. O Buenos Aires, que tiene tasas que rondan el 1,5 y el 2,5%, y vos decís, che, ¿cómo puede ser? Y que en Río Cuarto paguen el 8%, y bueno, ahí tenés la situación de que el clima es indescifrable, no, no, no. Pero Yo, bueno, yo percibo, perdón, ¿no? Yo percibo una ventaja también. Hay algunas colegas que no cotizan, por ejemplo, en Río Cuarto. Y ustedes sí, si bien por ahí la tasa es un poco más alta, sí. pero hay una ventaja también, ¿no? Porque hay muchos que no cotizan en Río Cuarto. Sí, eso que mencionás se da ese y en alguna otra zona, o hay compañías que tienen cupos de suscripción y al inicio de campaña definen que van a suscribir 30.000 hectáreas en Córdoba y con un cupo de 10.000 en Río Cuarto, y una vez que las hicieron, chau, ya está. Se acabó. Y se acabó. Entonces, bueno, eso por ahí es una política de suscripción que lo define cada una y bueno, eso se suele dar. Pero sí, sí, es así, Pablito. Bien, yo quería hago un repasito de los Sí, datos necesarios para, antes de ir avanzando, de los datos necesarios para dale, buenísimo. porque me parece que es importante. Ah, perdón, que no me quería olvidar. Sí. Y ahí seguimos con eso. ¿Qué se dio particularmente esta campaña y la pasada? Eh, Normalmente el cliente que suscribe agro suscribe la cobertura básica, como vos bien decías, que es granizo e incendio. Después hay adicionales en los cuales por algunos cultivos, como por ejemplo el maíz, se suele suscribir el viento, que es lo que más le afecta. Y en este caso, como te decía, en la campaña pasada y esta, sobre todo en Buenos Aires, se suscribe mucho el adicional de helada. Bueno, por la fuerte siniestralidad que tuvimos que el año pasado y el anterior, la campaña 23-24 y 24-25, los reaseguradores, obviamente,
se pusieron bastante inflexibles en el adicional de helada. Y muchas compañías no tuvieron helada este año. Y las que tuvieron lo hicieron a retención, con un cupo muy, muy limitado. Entonces, bueno, priorizando a clientes que siempre suscriben, que son integrales con la compañía, y bueno, etcétera, etcétera. Pero es una situación particular que se vivió con la helada, que estaba bueno que se las mencionara, porque si bien la compañía vos ves que cotiza y suscribe el ramo, hay situaciones que se dan con algunos adicionales como este. Pero dale, repasemos lo que decía Pablito. Antes de avanzar, Gastón, Gastón, ¿querías hacer una consulta? Sí, buen día, Guille. Hice una consulta, Buen día, Gastón. pero no llegó, no sé por qué no se entregan. No están dando el chat de Gmail, no sé por qué. Bien, Si tienen consulta, levanten la manito, así lo podemos hacer. ahí figuraba un ítem de bonificación o descuento comercial. ¿Eso podemos aplicar algo ahí o no? No, eso, vos sabés que era un bono que nosotros históricamente era medio arcaico el sistema. Nos llegaba un listado por Excel de las pólizas que habían contratado agro en la campaña y las que no habían tenido siniestro. Entonces nos tiraba un numerito por póliza y nosotros lo cargábamos ahí, y ya no se usa más. Directamente quedó, porque prácticamente estaba incorporado en todas las operaciones, todas tenían bono. Entonces, bueno, es como que quedó en el sistema ahí, se tiene que hacer una readecuación del cotizador y eliminarlo, pero ya no se usa más. Ah, bueno, perfecto, gracias. Guille, también está la posibilidad de levantar la franquicia y Sí, bajar la tasa, ¿no? exactamente, lo veamos acá en este ejemplo de Río Primero. Siempre y cuando el departamento no tenga una franquicia obligatoria. Exacto. Sí. Okay. ¿Sí? En este caso que tiene el Una Río consulta, cuando hablas del adicional de heladas, también te referías a heladas tardías y tempranas dependiendo del cultivo, ¿no? helada. Las heladas son tempranas o tardías, dependiendo. La helada tiene inicio de cobertura en nuestra zona el 1 de octubre. Y ya hoy ya no podríamos suscribir helada para la fina, ¿no? Te estoy hablando. Sí. Porque Entonces se contrata cuando se 30. pide póliza, no se puede pedir después. Y a no ser que vos me digas, che, bueno, pasaron 2 o 3 días del inicio. Sí, pero lo normal es que se contrate de. Sí, obvio, porque si vos me decís que viste que tu cultivo está en muy buen estado y a 5 días del cierre del límite de contratación querés suscribirlo porque hay fuertes tendencias de helada, y no, se suscribe con la cobertura básica. Bien, ¿y qué carencia tiene en caso de suscribir de esa manera? 5 días tiene. 5, Rafa, o 7. 5, ¿no? 5. 5. Sí. 3 días tiene la de la cobertura básica. Que a otros colegas lo tienen en 5. Pero bueno. Bien. Hay una consulta, desde que el periodo de carencia empieza a contar desde que se carga, ¿verdad? Sí, supongamos que hoy emitís la póliza 2/10, hoy es jueves. El inicio de cobertura es a las 12 horas del tercer día posterior al de ingreso de la propuesta. En este caso sería viernes, sábado, domingo, el domingo a partir de las 12 horas del mediodía. Siempre a partir de las 12. Y eso te lo aclaro porque el otro día nos preguntaba un productor. Supongamos que vos, el cliente te lo confirma hoy al negocio y vos tenés plazo hasta las 12 de la noche para cargarlo, que no cambie el día. No quiere decir que lo tengas que cargar ya. Supongamos lo emití a las 8 de la noche al seguro y sí, se toma como el día de hoy. Lo importante es que se cargue antes de las 12 de la noche. Bien. ¿Alguien tiene alguna consultita? Si no, repaso bien los datos necesarios para la cotización, si les parece. Bueno, o están dormidos o entendieron todo. Todos, son unos alumnos excelentes. Vos viste ¿Qué plantel que tenés, Pablo? Tremendo. qué calidad de productores que tenemos. No, una cosa de loco. Bueno, para cotizar, entonces, repasamos. El quit del asegurado. Vamos a la cotización. Sí. Tenemos el quit, reitero, yo tomé el quit de Pablo, pero
viste que cuando cotizo me dice, tener en cuenta que está como el IVA monotributo, no, tiene que ser inscripto. Sí, claramente. Bueno, Segundo, las coordenadas para geolocalizar el lote. tal cual. Es muy importante ubicar bien el lote para que al momento de cotizar sepan ubicar qué departamento debe seleccionar. Le voy a mostrar una, vos seguí, Pablo. Sí, porque hay departamentos que están divididos y tienen distinta tarifa, por eso es fundamental la geolocalización del lote, ¿sí? La cantidad de hectáreas del lote es asegurar, obviamente el cultivo, la suma asegurada que pretende el asegurado, que puede ser en quintales, en dólares o en pesos, según lo define el asegurado. Y por último, bueno, la compañía establece límites de suma asegurada de acuerdo a la zona que se encuentra en el lote. ¿Estamos bien ahí, Guille, Rafa? ¿Algo más? No, es eso. Sí. Correcto. Bien. Bueno, vamos a tildar solo esto. Bueno, no sé si llegan a ver ahí el mapa. Sí, sí. Bueno, vamos a alejarlo. Ahí tenemos la provincia de Córdoba, que se ve claramente, y la división departamental. Nosotros tenemos sectorizado Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, que son las zonas de mayor suscripción. Y, por ejemplo, San Luis es San Luis completo, no tiene división. Viste que hay departamentos de Pedernera, bueno, distintos departamentos, pero se toma San Luis. Una vez, lo que les decía Rafa es que, ¿cuál es la situación? Supongamos que vos tenés acá que Río Segundo, o en Río Segundo, supongamos. Cuando vos marcás la coordenada, lo podés, la marca, supongamos que el cliente te tira las coordenadas, lo puede hacer en grados decimales, que es el tipo de coordenada, donde ahí te va a llevar al lote que vaya a estar asegurado. O el cliente le puede pasar una imagen y ustedes por ahí la pueden ubicar y rastrear, pero obviamente van a necesitar la coordenada. Esa es la modalidad que por ahí nosotros usamos para emitir y Self usa para emitir, cuando genera las coordenadas, que es esta, grados decimales. Después tienen la opción, seguramente ustedes lo conocen al Google Earth. Ves que está en baja herramientas, opciones, y tenés grado, minuto, segundo, que es la que suele usar el productor agropecuario. Pero bueno, ya hoy la mayoría lo tienen grados decimales porque se está utilizando mucho. Prácticamente la estándar. Así que bueno, era eso lo que le querías mostrar. Y bueno, sigamos entonces. Pablo repasó ahí un poco la información necesaria para cotizar y después para suscribir lo que le van a tener que pedir, porque ya cuando pasamos al proceso de emisión, vamos a simularlo. Pablo, Acá tenemos ¿podés repetir los últimos puntos? a Pablo, Pablo, Sí. te Lidia, laburás. no te escucho bien. Los últimos dos puntos que dijiste, que los estaba tomando nota y me quedé. Dijiste Bien. el cultivo Era, y después abajo de la moneda. sí, después la suma asegurada que pretende el asegurado, que es en quintales, en dólares o en pesos, según la franquicia, según lo define el asegurado. Lo que habitualmente hay, Pablo, se usa más, Sí, es en quintales o en quintales. dólares. Sí, Vamos ahora, vamos a ponerle de ejemplo. Hacer una póliza en pesos en Argentina es como medio osado. Hay gente Sí, que lo hace, pero la realidad es que en general se hace en dólares o en quintales. A tener en cuenta sí, con eso es cómo se paga, ¿sí? La póliza. Cuando la póliza se emite en quintales, se emite con un monto, un precio, porque hay que facturar esa póliza, ¿sí? Entonces se toma un precio de referencia del quintal al momento de la emisión de la póliza. Finalizada la vigencia,
las pólizas de granizo, no, a diferencia de todas las otras pólizas de seguros, esta no se paga en el inicio, sino que se paga a cosecha. Es una cuestión, una tradición de esta póliza puntualmente. ¿Qué es lo que se hace entonces? Finalizado la fecha de vigencia, que sería la fecha estimativa de cosecha, se verifica cuál es el precio del quintal del cultivo que se ha cotizado 3 días antes de la finalización de vigencia, ¿sí? Se toma un precio oficial de la Bolsa de Cereales de Rosario y se hace lo que se denomina una refacturación entonces en esa etapa. Por lo tanto, si el precio que se toma del quintal es mayor que el que se tomó de referencia al momento del inicio, en pesos al final va a ser un poquito más de lo que inicialmente se facturó, pero se emite una nueva factura también. Eso cuando se emiten quintales. Y en el caso de que se hiciera en dólares la póliza, Ahí les muestro. esa póliza lo que va a suceder es que se fija en un monto en dólares. Entonces, al momento de pagarla, ¿sí? Se va a pagar al tipo de cambio que efectivamente tenga el dólar en el momento que se va a hacer el pago, ¿sí? Esas son las dos diferencias. Si fuera en pesos, ya se fija de entrada en pesos el premio en el momento de la emisión, se abona también a cosecha. Lo que sí tienen que tener en cuenta que también en una póliza que está hecha en pesos, se va a pagar hasta el límite de la suma asegurada en pesos, ¿sí? La ventaja que tiene contratar en dólares o contratar en quintales es que hay una cierta actualización, digamos, de esa indemnización, porque al momento de pagarse un siniestro en quintales también se va a tomar el valor del quintal al final de la vigencia de la póliza, y lo mismo en el caso de en dólares, si fuera en dólares que hay que pagar la indemnización, se toma al tipo de cambio en el momento que se paga la indemnización. Agustín, perdón. Sí. Cuando vos decís el valor de referencia que tomamos Sí. al momento de emitir, Sí. ¿también está predispuesto en el cotizador o tenemos que averiguarlo Es en automático. Es automático en el cotizador, Guille. el cotizador? Guille, creo que hay figura, ¿o no? Acá estaba, yo le puse el ejemplo, vamos a volver, estaba justo modificándolo a dólares, pero mira, ahí te lo muestro, ¿ves? El valor Sí, que te tira sí, acá, sí, que ahí estoy pintando, es el sí, valor del cultivo, maíz, perfecto. de referencia que de emisión. En este caso, 25.490, el que está debajo es el de incendio, que te recuerden que yo le dije que es el 80%. Exacto. Por eso te lo baja y ahí te define la prima establecida La prima, para cada cobertura. Pero sí, tal como dice perdón, Rafa. y al momento del siniestro se indemniza al final de la póliza, me decís, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿se toma el valor de referencia al final de la siempre, póliza o al momento del siniestro? Eso va a depender independientemente de cómo se abone, ¿no? Va a depender de qué tipo de siniestro tengas, digamos. ¿Por Claro. qué? Porque si vos tenés un siniestro en cobertura plena, ¿sí? Que es decir, que ya ha superado el estadio del cultivo en el cual comienza la cobertura plena, y el asegurado no resiembra, ¿sí? En ese caso, el siniestro se va a pagar a cosecha, se va a pagar al final de la vigencia y se va a tomar efectivamente el valor del quintal en ese mismo momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cobramos póliza y también pagamos siniestro con el mismo valor del quintal, ¿sí? Distinto sería en el caso. O sea que dependiendo del estado fenológico de la planta, ¿pagan antes o pagan después? No. No? Lo que va a depender si vamos a pagar antes o vamos a pagar después es si resiembra o no resiembra. No, depende de la decisión del cliente. ¿Sí? Bien, pero Sí. cuando hablas de cobertura plena te refería al estado fenológico de la planta. En cobertura plena ya está, no resembraría más. Sí, como que no. Sí, puede llegar a resiembra. Por ejemplo, nosotros en el producto premium tenemos la cobertura plena arranca en el estadio fenológico B1, ¿sí? Si un asegurado siembra ahora el 1 de octubre, pasan 30 días, ya supera el B1, le cae piedra y
tiene la opción de volver a sembrar ese campo. Lo que te va a pedir es que se indemnice la póliza con Claro. resiembra, se le va a pagar en el momento la resiembra, Hagamos de contado nosotros la resiembra. y en ese caso va a resembrar porque todavía está a tiempo de volver a sembrar un cultivo que va a cosechar aproximadamente a fines de mayo. Jere, y ahí como dice Rafa, ahí sí toma el valor de referencia del cultivo de la fecha del siniestro, porque va a resembrar. ¿Me Porque va a explico? resembrar y le vamos a pagar en ese momento la póliza. La Clarísimo. indemnización, mejor dicho. Bien, bien entendido, bien, bien. ¿Eh? Bueno, ahora lo que les iba a mostrar, lo que les mencionaba Rafa, cómo cotizar en dólares. Primero que la moneda a cotizar en este acceso donde te facilita y te muestra hectáreas o quintales. En este caso vamos a ir, si lo queremos hacer en pesos o dólares, debemos tildar acá hectáreas. Y ejemplo, 100 hectáreas. Y ahí nosotros tenemos que definir, nosotros digo el productor con el cliente, la suma asegurada. Obviamente que hay una limitación. ¿Cómo la pueden ustedes definir? Si tenés 40 quintales de tope para suscribir en este departamento de maíz, en el caso para lo que es cultivo de maíz, podés establecer, sacando la relación de lo que está el dólar, la cotización del dólar oficial venta, y definir el valor del quintal que figura publicado en la Bolsa de Comercio de Rosario, y haciendo un cálculo pueden establecer el equivalente en dólares para lo que es la suma asegurada del cultivo, como tope, ¿no? Establecer el tope en dólares, pero normalmente piden 500, 600 dólares para estos cultivos. Dependiendo la zona, ¿no? Hay zonas que pueden pedir más, está la particularidad que puede llegar a ser un lote con riego, no tanto en el maíz, sino en el trigo y en la soja pueden tener riego. Y bueno, vamos acá a la cotización en dólares. Acá en datos de pago deben seleccionar dólar. Si fuera pesos, le ponen peso, pero bueno, en este caso ya tomamos 500 dólares. Y ahí le das la cotización y fíjate que ya cambia el premio y el premio establecido es en dólares, son 2.570 dólares y bueno, y ahí ya estamos en condiciones de guardar la cotización. Les quería mostrar en línea con lo que les mencionaba Pablo de los datos que necesitan para que tengan en cuenta que hay un dato más que tienen que tener, que cuando pasamos acá si ustedes ven en las acciones de la cotización realizada, les permite ver la cotización, editar la cotización, porque ustedes fíjense que al cotizarla hoy yo 2 del 10, el inicio de vigencia que me establece es el 3 del 10. Con lo cual, si la cotización ustedes la tienen que emitir, supongamos, el sábado, van a tener que entrar a la edición para modificarle la vigencia y actualizarla. Bueno, después tienen que imprimir la cotización y la propuesta. Vamos a la propuesta, que ahí ya hay varias cuestiones también técnicas que tienen que tener en cuenta. Bueno, acá les pregunta los datos del cliente, si es PEP, sexo, estado civil, la calle, email, todos los datos habituales que se solicita para emitir una póliza, cualquier ramo. Y vamos a los datos del riesgo. Ahí es donde un poco hay que tener en cuenta el estadio, hoy justo hablaban de eso, el estado fenológico del cultivo a asegurar. Supongamos que están asegurando un maíz, como dice Rafa, que se sembró hoy, y el maíz está en estado de emergencia, ponen emergencia, o ponen BC cuando todavía no se desarrolló. Emergencia es porque emerge, ¿no? Claro. No es porque esté en un... Sí, no es que está en situación crítica de claro. sufrimiento, no. Emergencia porque emerge. Y bueno, hay muchas maneras de ingresar acá. Esto no hay una fórmula muchos ponen BC, como dice Rafa, otros emergencia, otros te ponen vegetativo, otros ponen R1.
porque eso depende mucho por ahí del conocimiento que tengan de los estadios de los cultivos y lo que le traslada el cliente. Por ejemplo, en el trigo es macollaje, después tenés el encañamiento, cuando está encañado el trigo, que es cuando inicia la cobertura. Bueno, pero ese es uno de los datos que tiene que cargar, la fecha de siembra y la fecha de cosecha no la saben. Tienen una estimación de lo que puede suceder, pero normalmente le ponen el fin de vigencia de la póliza. Y el nombre del establecimiento, campo Toto, campo X, ¿no? Y las coordenadas, que es lo que le decía Rafa, que acá es donde ustedes tienen que emitir el lote en la póliza, dibujar el lote en la póliza. Vamos a hacer un ejemplo donde ustedes tienen las coordenadas, pero van acá y ahí pueden cargar las coordenadas. Yo les voy a mostrar un ejemplo, vamos a poner uno en Río Primero. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Lo voy a hacer más rápido de lo que figura por ahí en el instructivo. Supongamos que tenemos uno que está pegado, este que está pintadito en Río Primero. Tenemos que la coordenada es esta, ¿no? La latitud y longitud, sur y oeste. Copiamos, ustedes están viendo, ¿no, Pablo? ¿Ven todos? Sí, estamos viendo. Bueno, copias la coordenada, vas a la pantalla de emisión donde tenés que ubicar el lote, pegás, vas a longitud. Por eso es que le digo que tienen que tener el EART en grados decimales, porque después lo pegan acá y ahí le das entrar. Vamos a alejar para ver que es el mismo lote, y ahí vemos que está al lado del riego, el circular. ¿Ven? ¿Lo llegan a ver? Porque hay muchos productores que se hacen un mundo cada vez que quieren emitir la póliza, y nos pasa frecuentemente que emiten el campo en La Pampa, San Luis. Ellos ¿qué hacen? Le cargan acá, ponen un punto, se hace doble clic, ¿no? Un doble clic, tac, tac, hace el punto. Y lo guardan y no marcan nada. Entonces, acá bajás la flechita y te dice limpiar. Oh, para que no me deja. Ahí está. Bueno, les muestro rápidamente. Vamos a hacer un trapecio, ¿no? Hacen doble clic en un vértice y doble clic, vamos a ponerlo acá, en el otro. Toman el del medio y estiran. Vamos a hacerlo ahí. Tac, se le genera el otro punto de referencia para estirar y lo cierran ahí. ¿Está? ¿Cuál es la situación que tienen que tener en cuenta? Que por ahí hay cultivos de riego, justo lo tengo al lado para que lo puedan ver, que no necesariamente tienen que hacer el círculo, porque cargan la información en la emisión y multiplican la cantidad de coordenadas. En este caso, por ejemplo, vos tenés 2 coordenadas para este vértice superior izquierdo, para el central, para el derecho, para el central del lado derecho. Bueno, cada punto genera 2 coordenadas. Imagínate si vos vas tildando para hacer el círculo perfecto, ¿cuál es el error? Lo dibujás, bárbaro. Lo guardás, ¿no? Ahí abajo, fíjate que tienes la opción de guardar. El tema es que si haces un círculo, cuando lo querés emitir, da error cuando le vas a dar guardar. Entonces, bueno, hagan un rectángulo, un cuadrado, obviamente abarcando el círculo del riego. Y acá te dice, croquis de lote asegurar. ¿Qué pasa? Por ahí el cliente a ustedes les manda, el ingeniero o dependiendo la cancha que tenga el productor agropecuario con los sistemas digitales, te manda una foto o un dibujo en un papel. Ha pasado. Lo importante es que ustedes sepan ubicarlo en las coordenadas GPS acá de la emisión. Pero el croquis acá, ustedes pueden elegir el archivo y lo suben. Pueden tener la imagen del lote,
suben un PDF, la foto del lote o la foto del croquis que el cliente le haya enviado. ¿Por qué? Porque sirve de referencia ante una situación de que en las coordenadas GPS esta que yo les marqué el lote recién, haya habido un error o hay un punto nada más, y estamos hablando que son 400 hectáreas aseguradas, y el productor que hizo, marcó un punto en una zona cercana al Río Primero y no sabemos cuál es el campo. Entonces, ¿cuál es lo que sirve de respaldo a la hora de tener que hacer una revisión del caso? Que suban los croquis o las imágenes que el cliente les haya pasado. Ahí En ese sector solamente se pueden subir imágenes, no se puede cargar el archivo KMZ. y acá te da la opción, a ver qué te da. No, creo que no, KMZ no. Me parece que... No, solo PDF me parece que es. PDF o PDF imagen. o JPG. Sí, porque ten en cuenta, Jere, que preguntó, observó, ¿no? Que después esto se transcribe a la póliza y en la póliza es una visualización que tenés de ese archivo que subís. Yo no puedo cliquear un archivo un KMZ, ¿me explicó? Simplemente visualizar el archivo que subí. La foto, normalmente suben fotos. Así que, bueno, esta es la etapa final de la emisión. Hay un instructivo que después Pablo te indicamos cómo bajarlo y que lo tengan a mano para que esto que yo le expliqué rápidamente ustedes lo puedan tener a mano cuando estén emitiendo y les genere alguna duda, pero es muy simple, no es tan complejo. Lo importante y lo bueno es de que ustedes puedan tener la coordenada, grado decimal, y si tienen la de minuto segundo la pasan a grado decimal desde el Google Earth y ahí ya se ubican acá. Y les tira derecho al lote. Si no, tenés que andar navegando y buscando el campito, te volvés loco. Una vez que finalizaste esto, guardás y hay dos manitos al final que no me deja porque tengo que cargar todos los datos. Les permite emitir la póliza. Y ahí ya se emite, se genera una solicitud que ustedes tienen que hacerle firmar al cliente la solicitud y un pagaré, que es el compromiso de pago del cliente, que ustedes lo tienen que tener en su poder, no hace falta que nos lo envíen, pero sí tenerlo ustedes como respaldo ante una incobrabilidad de la póliza, que es lo que se suele pedir a la hora de una póliza que no se puede cobrar. Esto teniendo en cuenta que se tratan de pólizas con sumas, primero, sumas aseguradas elevadas en la mayoría de los casos y premios de las pólizas que superan los 10, 15, 20 millones de pesos con facilidad. Bueno. Un paréntesis, Pablo, un paréntesis Sí, hago. Yo les mostré la forma de cotizar con el premium. La cotización del Plus es exactamente lo mismo, lo que cambia es que el Plus, por diferencia de cobertura y condiciones de póliza y cobertura, tiene una tasa un 10% menor a la del Premium. La manera de cotizar no lo vamos a hacer porque es exactamente igual. No varía. Miren, yo les muestro las pantallas. Es exactamente igual. Con lo cual, ustedes ¿qué corroborarían? Es que la tasa final de acá, por ejemplo, en la Río Primero era 4.19, si ustedes lo cotizan acá, le va a dar un 3.80, por decirte, ¿no? Y esa sería la particularidad de lo que arroja un producto u otro. Y les dejo compartir y nos vemos las caras. ¿Cuál es la aclaración que por ahí estaría bueno en un inicio de manejo del ramo? Inicialmente el producto que ustedes tienen que competir con las colegas es con el tradicional del mercado, que es el Plus nuestro, que opera con una resiembra del 20% hasta en la cobertura de emergencia y una vez que inició la cobertura plena, tiene cobertura al 100%. La cobertura plena de los cultivos tradicionales inicia
en trigo, cuando está en encañamiento, soja en B6 y maíz en B8. Eso sería lo que usted tiene que tener en cuenta para el inicio de cobertura. No sé si... Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Si no, repasamos los datos necesarios para la emisión de la póliza. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, sí puede repetir cuando dijo la cotización premio con la Plus tiene el 10% de qué? De rebaja de la tasa. El Plus tiene una Rebaja. tasa, sí, para lo que es cultivos, soja y maíz, tiene una diferencia de tasa un 10% menor a la del premium. ¿Por qué te digo soja y maíz? Porque el trigo, la cobertura es la misma en los dos productos, por la particularidad que tiene el ciclo y el desarrollo del cultivo del trigo, ¿no? Lo que es fina, trigo, centeno, avena, tienen la misma cobertura para los dos porque, bueno, son cultivos que prácticamente no se resiembran. Entonces, bueno, la diferencia de tasa del premium en el plus se da en los cultivos de gruesa. Bien. Lo que es viento en la parte de girasol, Guille, generalmente el girasol cuando ya está en la parte de fecundación o en la maduración no necesita un viento tan fuerte para que se le caiga la cabeza, por así decirlo. ¿Hay alguna velocidad del viento estipulada en Sí, contratación para...? están las condiciones ahí, son bastante técnicas las definiciones, pero vos, Rafa, hace poco, no sé si se lo enviaste a alguien, pero bueno, lo pueden ver en el manual, ¿no? Sí, Figura, es más, de hecho, lo tengo abierto el manual, si ustedes lo tienen, después ábranlo y vayan a En realidad creo que están las condiciones de póliza del ramo, porque acá ok. estoy viendo, a ver, pará, estoy viendo, No, hay una parte que dice coberturas adicionales. sí, pero acá está, mira, viento fuerte, pero hay un texto, una de las condiciones de vientos que están en las condiciones del ramo granizo, y ahí es bastante más específico. ¿Qué se considera viento, Jeremías, para tu pregunta? Después, en todo caso, si querés, porque te habla de los kilómetros, de la fuerza del viento, para Sí, determinar. bueno, pero acá estoy con el manual y te explica que te informa que es acame o vuelco irreversible de la planta. Así que si se cayó la cabeza y no se cayó la planta en su totalidad, no va a tener cobertura, Claro, básicamente. sí, sí. Sí, porque después hay muchos factores, la debilidad, todo, dependiendo el estado del cultivo, ¿no? Pero hay una definición más amplia en las condiciones de póliza. Después, en todo caso, te las puedo pasar, ¿no? O las bajás como condición de póliza. ¿Alguna otra duda? Y si no, repasamos los datos necesarios para la emisión. Y los otros adicionales, como por ejemplo merma, que no figuran ahí en el cotizador, ¿cómo se procede con esa parte? ¿Qué lo tienen ustedes como sequía? Sí, sequía en realidad se establece un piso. La sequía, la verdad que no se suscribe tanto, sobre todo acá en los últimos años no hemos tenido episodio de eso, pero la sequía, la particularidad que tiene es que se establece un piso de quintales y se define mucho también por la zona, porque cuando tenés sequía es de público conocimiento el grado de sequía que hay en la zona que se ve afectada, ¿no? Por ese fenómeno. Pero, ¿qué quiere decir el piso? Supongamos que vos tenés 20 hectáreas, 20 quintales asegurados. Y bueno, el piso de sequía se va a activar a los 12 quintales. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la zona tu cosecha de
esperada era un pronóstico de 25, 30 quintales y tuviste, y sin tener sin que el cultivo haya sido afectado por granizo, por nada, ¿no? Tu rinde fue de 8, ahí se activa. Claro, La pero mi cobertura de consulta semilla. no es eso, sino cómo haces para cotizarlo ahí en el sistema, o es algo que se tiene que No, pedir no, no, aparte. claro, no está habilitado. Lo único que tenés habilitado hoy son esos adicionales que te mostré, que es el de viento y la cobertura básica. Antes estaba el de helada, que como les mencioné hoy al inicio, bueno, a raíz de todo esto, de la siniestralidad que tuvimos en esta última campaña, ya no está habilitado porque no tenemos respaldo del reaseguro hoy para vender ese adicional. Dice una consulta, entonces para los adicionales de sequía, de falta de piso y de planchado, eso se pide, no se pide, se pide aparte. Se pide aparte, bueno, se analiza la zona, la cantidad de hectáreas, los antecedentes, si tuvo inundaciones, si o no. Bueno, es un análisis totalmente distinto a lo otro que ni siquiera requiere análisis para lo que es la cobertura de granizo, ¿no? O sea, el granizo vos te piden 100 hectáreas en San Luis, lo cotizás y lo emitís. No te voy a preguntar si el campo está a un costado de determinada zona geográfica o si tiene riego, etcétera. Ok, entendido. Repasamos brevemente entonces los datos adicionales para la emisión. Además de lo mencionado para la cotización, una vez que aceptan la propuesta, hay que agregar el estado fenológico del cultivo, la fecha de siembra, una fecha estimada de cosecha, si el lote tiene seguro en otra colega o no, el nombre del establecimiento y las coordenadas, ¿sí? Que generalmente las coordenadas ya las pasan al momento de cotizar. Y obviamente después todos los otros datos obligatorios del asegurado que se pide para cualquier póliza, ¿verdad? No me olvido de Y nada. bueno, y podés agregar también ahí de que carguen el croquis, El croquis, que les proporcione el asegurado, que en el caso de que hagan, que marquen, digamos, el lote tal como les explicó Guillermo, con todos los puntos GPS y sombreando, digamos, todo el área del lote, no es necesario, pero siempre suma. ok, está también, o sea, está la posibilidad de hacerlo, Está la posibilidad de agregarlo, de exactamente. agregarlo al croquis, ¿sí? Sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Si no, Guille, hablamos 2 minutos de siniestro y creo que ya, me parece que ya dimos un pantallazo general. No sé qué te parece. Sí, yo creo que, como te decía, es un ramo en el cual hay mucha información, hay muchas condiciones que por ahí son muy finas y que por ahí está bueno que, dependiendo del negocio que le surja, si ya después tenemos que abocarnos a analizar alguna cuestión puntual que requiera ese negocio, lo podemos ver. Pero un poco la idea es que tengan un pantallazo inicial de cómo cotizar, si querés hacemos una breve reseña de la diferencia de los productos, pero básicamente yo creo que la idea era ver esto, al menos en una primera instancia. Bien. Una aclaración que para mí está buena hacer, más allá de la cotización que se logre, que como vieron no podemos hacer directamente del CEL, siempre que tengan otra propuesta, ahí viene la parte donde me rompen las piernas los chicos, pero siempre que tengan otra propuesta y que por ahí sea mejoradora a la que inicialmente nosotros conseguimos, está bueno que nos avisen y que veamos a ver si podemos acercarnos, podemos igualar la propuesta. La verdad que Jere, bueno, vos tuviste ahí un siniestro y la verdad que fue impecable cómo trabajaron la forma en el pago y todo. Así que digo, es una compañía que, como ya sabemos todos, responde excelentemente. Así que entre una y otra compañía a lo mejor podemos conseguir un costo igual o a lo mejor superador. O sea, si inicialmente no conseguimos costo,
me avisan y vemos si hay alguna chance de acomodar. Así Lo que que sí, no sé. Pablo, Sí. respecto de eso, Mm, para nosotros es importantísimo, en la medida de lo posible, contar con mucha información de lo que está cotizando la colega. Bien, ¿Por perfecto. qué? ¿Por qué? Porque si de repente ustedes ingresan y hacen una cotización del producto premium y la comparativa que nos están haciendo es de una colega que les está ofreciendo el 20% de resiembra y que va más de la mano de lo que sería el producto plus nuestro, o de repente la colega le está haciendo una cotización que en comparativa con la nuestra es más barata, pero tiene una franquicia obligatoria en un departamento. Nos pasa frecuentemente, por ejemplo, con Río Primero. Hay colegas que cotizan Río Primero con una franquicia del 10% deducible, y nosotros en ese departamento tenemos una franquicia del 6% no deducible, que para el asegurado eso termina siendo mucho más provechoso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir en ese sentido? Tratar de nosotros poder contar más que con una tasa solamente, sino con más información sobre lo que la colega está ofreciendo, para poder sentarnos y decirte, che, mira, bueno, sí, podemos hacer un acercamiento, podemos hacer un descuento comercial como para llegar a la tasa, pero ten en cuenta que tal vez te está cotizando una franquicia distinta y no estamos comparando peras con peras, sino que estamos comparando peras con manzanas. Sí. Entonces, eso a la hora de que nosotros podamos hacer un análisis comercial, está bueno que nos proporcionen la mayor información posible, para poder acercarnos a algo que sea exactamente comparable entre una cole y lo que nosotros ofrecemos. Sí, esto que dice Rafa está bueno que lo aclare porque llegado el momento en el cual ustedes tengan una situación de esa, ustedes tienen que tener presente de que una tasa con el 6 no deducible y respecto a una tasa con el 10% obligatorio, es probable que ustedes vendiéndole una tasa más cara entre un 10 y un 15%, le va a beneficiar al cliente a la hora de un siniestro. Eso lo pueden citar con un ejemplo. ¿Cómo cobraría con Federación, con el 6 no deducible, y lo que cobraría con otra colega con el 10 obligatorio? Entonces, bueno, ténganlo presente. Bien, bien, vale la aclaración, y además también tiene gran parte de lógica, digamos, poder comparar pera con pera, como dice el Rafa. Bueno, creo que dimos un pantallazo general. No me queda más que preguntarles si tienen alguna duda, y si no, bueno, ya agradecerles la participación y agradecerles sobre todo a Guille y a Rafa por esta predisposición que tienen. Me parece que desde el punto de vista comercial hay que perderle un poquito el miedo. No pensar, no, yo esto no entiendo, sino más bien, che, tengo esta oportunidad, y será cuestión de que nos escriban y vamos viendo el caso en particular. Así que por ahí descartarlo por creer que no conocen tan en profundidad me parece un error, sobre todo sabiendo que pueden contar con nosotros o con los chicos que se han puesto a disposición. Así que a meterle todos los negocios que puedan llegar a tener con respecto a esto. No hace más, no tienen que hacer otra cosa que escribirme y lo vemos en el caso particular. Así que bueno, nada más de nuestra parte. Vuelvo a agradecerles a todos por la participación, y Guille y Rafa, de vuelta, muchas gracias por estar acá al lado nuestro. Bueno, Pablo, gracias a todos por participar y bueno, cuenten con nosotros si necesitan por ahí algo, ver alguna cuestión más específica y lo charlamos. Sí, remarcarle eso que decía Pablo y Rafa hoy. Usted tiene que tener en cuenta que no le tengan miedo al ramo, pero está bueno, tienen que confiar por ahí un poco en el soporte que le da la organización y nosotros como compañía, porque bueno, evidentemente las sumas que ustedes le cubren a sus clientes son sumas importantes, no es lo mismo que cubrir un auto. Entonces tiene que tener en la balanza qué compañía ustedes le van a brindar al cliente de soporte para lo que es cubrir este tipo de riesgos. Así que bueno, saludos a todos.
Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Chau, chau. Gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Hasta luego. Adiós. Chao, chicos, nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, buen día, muchas gracias. Gracias.